Excelente. Bienvenidos a todos los y las presentes. Espero que estén bien. Espero que hayan estudiado mucho. Espero que hayan tomado y aprobado el examen anterior. El día de hoy nosotros vamos a dar inicio al segundo módulo de control y se le dice en este término porque dice examen de punto de control y ese examen está asociado a lo que son los conceptos Ethernet. Eso es el examen que abarca los capítulos que vamos a estar trabajando a partir del día de hoy. Los capítulos que datan información asociada a la capa física. Ok, perdón, a los conceptos de Ethernet. Y eso abarca tanto la capa 1 como la capa 2 del modelo de referencia OSI. O sea, el día de hoy vamos a estar abarcando la capa física, que aunque nosotros en la primera diapositiva abundamos con relación a lo que es la capa física, hoy vamos a ver otros detalles que no se dieron en ese capítulo 0, ¿ok? El más largo de todos. Luego de esto vamos a trabajar un poco de lo que son los sistemas numéricos, solo los sistemas numéricos, abarcando así pues los tres sistemas que se ven y que se desarrollan en redes y comunicaciones de datos. En este caso CCNA 1, que son el modelo decimal, el modelo binario y el hexadecimal. Estos tres sistemas numéricos que son los que se requieren para redes y comunicaciones de datos. Luego esto, entonces estaremos hablando de la capa 2, que abarca dos capítulos. Abarca el capítulo 6, la capa de enlace de datos, y también abarca lo que es Ethernet desde la perspectiva de los switch. Estos capítulos que hablan todos de los conceptos de Ethernet, pues fueron fusionados, digámoslo así, o distribuidos, organizados en una diapositiva, que es la que tenemos acá presente, iniciando desde la capa física, que es el capítulo 4. Como nosotros teníamos como tarea la lectura de ese módulo de control, pues cualquier pregunta o cualquier inquietud que pueda surgir en el momento, la pueden levantar su mano o pueden intervenir más bien directamente, sin ningún problema. Estamos para eso. Bien, en ese sentido, pues, lo digo así porque no siempre estoy atento al sistema que me permite ver quién tiene la mano levantada, entonces se me puede pasar. El día de hoy reiteraremos la capa física. Recordemos que al hablar de capa física nos estamos refiriendo a la primera capa de abajo hacia arriba del modelo de referencia OSI. Un modelo de referencia para la solución de problemas, modelo TAR que nos permite conocer todos los elementos físicos que interactúan en las redes y las comunicaciones. Esta capa física, abundando un poco más, es donde pertenecen todos los elementos físicos, pero los elementos físicos que tienen que ver con red. Un mouse no tiene que ver con red, por lo tanto no pertenece a ninguna capa del modelo. Pero un cable, ya sea eléctrico, sea de red, un conector, cualquier elemento que sí forme parte, pertenece a esta capa del modelo. ¿Ok? En esencia, nosotros obviamente tenemos como elemento primario de este módulo, capa física, explicar los protocolos
están asociados a la capa física, ¿ok?, del modelo de referencia OSI como una, digamos, como una parte elemental para las soluciones de problemas futuros. Recordemos que troubleshooting o solución de problema va asociada a las capas del modelo OSI porque el modelo de referencia es para solucionar problemas. Y como es para solucionar problemas, pues entonces nosotros lo tenemos que manejar de manera exitosa 100%. ¿Ok? Dentro de los propósitos, de los objetivos específicos, pues están conocer los propósitos de la capa física, características, los tipos de cable, tanto de cobre como los tipos de medio óptico y los tipos de transferencias inalámbricas. E iniciando con lo que es la capa física y más que el cable, directamente con las conexiones que intervienen en el proceso, recordemos que según Cisco, obviamente, la capa física inicia aquí, en el puerto, desde la perspectiva de la PC. Y ahí le sigue el conector RJ45, que lo vamos a ver más adelante. El cable, en este caso, un cable Ethernet, cable de par trenzado, que se conecta a un puerto llamado puerto Ethernet del router, del switch o de cualquier dispositivo cableado al que nosotros estemos conectando. ¿Ok? Recordemos que existen puertos Ethernet en los switch y también en los routers. Cuando hablamos de puerto Ethernet, hablamos de los puertos utilizados para la conexión con el cable UTP categoría usualmente 5 o 5E que frecuentan las redes que nosotros trabajamos. En lo que es el proceso de entramado, la capa física, que es la primera capa de abajo hacia arriba, la última de arriba hacia abajo, trabaja con lo que son las señalizaciones que en redes y comunicaciones son representadas con dígitos binarios, que en la realidad son impulsos eléctricos que van trabajando bits por bit, o sea, más 5 o menos 5 voltios, según lo que se vaya requiriendo. En ese sentido, la capa física es la última capa que en el proceso de un envío interactúa con la información enviada. Recordemos que la capa del modelo OSI son aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Profe, pero ¿por qué si la capa 1 es la física, siempre se inician a expresar las capas de arriba hacia abajo? Eso sucede porque la capa 7, o sea, la capa de aplicación, es la más cercana al usuario. El usuario va trabajando desde las aplicaciones y enviando la información
a través de ella. O sea que enviar información es encapsular de arriba hacia abajo, desde la aplicación hacia la capa física. Lo que bien es cierto que conocemos que es que el modelo OSI no existe en sí, o sea, no hay ningún lado donde tú le des un clic derecho a activar modelo OSI, sino que un modelo de referencia para solucionar problemas. También es cierto que este proceso de enviar la información desde la aplicación hasta la capa física, todas esas capas se trabajan antes de salir de tu computadora. Porque la aplicación está en tu computadora y la última capa física es por donde se envía la información. Por ende, el proceso del modelo de referencia OSI se da en tu propia PC. Claro, a partir de ahí que va viajando por la capa física, cuando llegue, hace un proceso de desencapsulación. Si enviar es encapsular, recibir genera un proceso de desencapsulación. Lo que trae a colación estas informaciones, estos datos que están aquí en el centro, llamado PDU o Protocol Data Unit, unidad de datos de protocolo, donde la capa C7, 6 y 5 manejan datos. Y esos datos que están desde ahí hasta aquí, de manera representativa, mírenlo ahí, se toman y se segmentan, o sea, se separan, se dividen. Y cada segmento se va pasando uno a uno a la siguiente capa. En este caso, la capa 3. Porque si las 7, las 6 y las 5 trabajan datos, se segmentan en la capa 4. Cada uno de esos segmentos, de esa separación, de esas divisiones, se pasan a la capa 3, donde se hace el proceso de todo lo que tiene que ver con encapsulamiento IP, y a ese proceso se le llama empaquetado o paquetes. La capa 4, profe, entonces, ¿con qué trabaja? Ella agarra, segmenta los datos y agrega los números de puertos, tanto origen como destino, que intervienen en el proceso de la comunicación para esa solicitud. Una vez trabajado eso, se le pasa a capa 3 y él lo empaqueta. Que agregar su sello, sus direcciones, sus tomas de decisiones. Ese paquete, estamos hablando de este encabezado más los datos, son entregados a capa 2. Estamos hablando de estos dos campos que están aquí en el centro. Pero vemos que a diferencia de la capa 3, que le agrega solo un encabezado, la capa 2 le agrega otro encabezado, pero en esta ocasión de trama. ¿Por qué? Porque los paquetes tienen encabezado IP, porque eso es lo que trabaja y entiende la capa 3. Sin embargo, la capa 2 recibe toda esa información y le agrega un encabezado de inicio y uno de fin de trama, que son los campos que verifica el destino para saber que la información que está dentro no se dañó. Bien, y luego esa capa, con métodos de codificación diversos, transforma esa información, digámoslo así, que irreal, algo ficticio,
en algo físico, en algo material, algo medible, algo palpable. Hablamos de corriente eléctrica, que es representada en este caso por los dígitos binarios. ¿Preguntas? Si no la hay, continuamos. Excelente. Entonces, muy específicamente, la capa física trabaja con lo que son los procesos de señalizaciones. Eléctrica, si es cableado de cobre. Luz, si es óptica. Ondas, si es inalámbrica. Profe, pero que la onda no es algo físico. Muy erradamente podríamos pensar eso. Las ondas son físicas, al igual que la luz. Que sean no palpables, que aparenten intangibles, bueno, no son, son intangibles, pero son formadas por elementos físicos. Obviamente, en la parte derecha define el tipo de señal que estoy mostrando en la gráfica. Pero maestro, dentro de los objetivos hablaba de los protocolos que cumplen un propósito en capa física, pero luego me dijo que la capa física son todos los elementos físicos, valga la redundancia, que intervienen en el proceso de red. Entonces, si son elementos físicos, ¿cómo me habla de que existen protocolos? Y sí, recordemos que los protocolos son un conjunto de normas y reglas que rigen la comunicación y que hasta para hacer un cable hay que seguir un estándar. Y esos estándares son protocolos. Estamos hablando de seguir un orden de colores, de patrón, tanto A como B, según el estándar que tú requieras. Pero más allá de eso, hay un estándar que trabaja en capa física y capa 2 del modelo de referencia OSI llamado TCP/IP. Otros podemos decir, profe, pero usted dijo que TCP/IP era un modelo. Sí, hay un modelo llamado TCP/IP y hay un protocolo llamado TCP/IP. O sea, es como Juan estaba Juan el Bautista y está Juan uno que tú conoces, que no es el mismo, llevan el mismo nombre, aunque trabajan funciones diferentes. Dentro del stack de protocolo, de los estándares de los protocolos de TCP/IP, dentro del modelo hay un protocolo llamado el protocolo TCP/IP, que es el protocolo que permite el esquema de direccionamiento IP. Bien, ahora, los estándares del protocolo TCP/IP son regidos por la IETF, el Instituto de Ingenieros de Fuerzas de Trabajo, para desarrollo de software y protocolos de Internet. Los estándares de la capa física, que incluye parte de los TCP/IP, miren aquí, hablando directamente de protocolos que intervienen de manera física. La IEEE o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que son quienes estandarizan, quienes definen a nivel eléctrico qué voltaje va a viajar a través de un conector Ethernet
¿Qué tanta potencia debe tener un switch para que pueda formar parte de una infraestructura de red? Los estándares eléctricos y electrónicos para otro switch que es para conectar teléfonos, que debe ser un Power over Ethernet, o sea, debe transmitir por el mismo cable power o corriente y data. Entonces, cada uno de esos tópicos eléctricos tienen que estar definidos, tienen que ser estandarizados, tienen que definirse qué porcentaje de voltaje, de amperaje, qué ohmiaje, que es la unidad de medida de la resistencia, debe tener un cable Ethernet para ser considerado como un cable estandarizado. Obviamente, dentro de esa organización trabajan en conjunto con la TIA e IA, que son las que estandariza el cable Ethernet. Entonces dicen, mira, este cable para ser parte o no salirse del estándar, debe contar con un nivel de resistencia no máximo de un tanto por ciento. De manera óptima, dado al nivel de ohmiaje o el nivel de resistencia que tiene el cobre como un material natural que es conductor, pero el hecho de que sea conductor ofrece una resistencia al paso de los electrones. Entonces, para que la comunicación, según el estándar de la potencia eléctrica de un cable Ethernet, de un conector Ethernet en un switch, sea óptima, debe tener tanta distancia. Entonces, estandarizaron que la distancia estándar de un cable Ethernet es 100 metros extremo a extremo. Profe, pero yo en mi empresa realmente me dijeron, la jefa me dijo, resuelve. Yo tenía un teléfono, una computadora y estaba a 170 metros y yo lo tiré y funcionó. Claro que sí. Ahora, el nivel, la capacidad de poder protegerse de la interferencia electromagnética y de radiofrecuencia de un cable que esté fuera del estándar, obviamente es menor. Tiene menos capacidad de poder cuidarse porque la cantidad, la potencia que envía el puerto a nivel estándar, dice, él va a llegar de manera óptima de 0 a 90 o de 0 a 100. Pero si quiere continuar, sí, él va a seguir, claro que sí. Pero no va a seguir con el mismo nivel de protección a las interferencias externas que puedan surgir, que puedan aparecer. Félix Sánchez, mejor corredor, en plano, creo que en Metro Valla también. Y sí, claro, en 100 metros. Y si tú lo pones a correr 300, también te lo va a correr. Aunque a partir de los 100, él se coma un par de vallas, pero él llega. Porque él es el mejor en 100 metros. Si tú lo pones a 200, profe, pero él a 200 llega. Sí, claro que llega, pero el esfuerzo que tiene que generar a partir del estándar, que son 100 metros, es mayor. Por lo tanto, puede ser que después de los 100 metros cometa algún error. Puede ser. Y eso mismo pasa con el cable. No, porque yo tengo una 300 y le tiré 300 metros y funciona. Claro que sí. Pero como los cables están fuera del estándar, es más susceptible
a ser interferido por radiofrecuencia o por interferencia electromagnética. Cada uno le estoy dando de esos detalles con la intención de que vea que sí, que estos que son instituciones establecen estándares para que la comunicación viaje de una forma óptima. Claro, dentro de lo que son las frecuencias, hay organizaciones que se encargan de eso. Hablamos el día anterior que la Federación de Comunicación de Estados Unidos y también de Europa llevan estas siglas y estos nombres. La FCC y el EXI es como el Indotel de esos países. Estados Unidos la rige o es regida por la Federación, la Comisión Federal de Comunicaciones, y en Europa por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones. Bien, continuamos. Yo sé que todos los detalles técnicos son aburridos, pero bueno, el capítulo 4 trata de eso. Luego va a llegar el momento de nosotros puyar y todo eso. Adelante, Jeffrey. Sí, profesor, lo que yo hago es, en esos tipos de informaciones técnicas, yo le pido a la IA como que un tema que yo sepa y me lo ponga de referencia. Por ejemplo, como yo sé mucho de la NBA, yo le digo a la IA que me dé esa información y así yo la entiendo más rápido, en verdad. Excelente, Yo le voy excelente. a Al mandar, final, le voy a mandar una exi- foto por el grupo de WhatsApp. existen diferentes métodos de aprendizaje y el que le funcione X método debe usar ese. O sea, no está de que obligado a hacer, no, 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 al contrario. ¿Ok? Hacer lo que a nosotros nos funcione. Excelente, hermano. Bien, continuamos. Bien, excelente, excelente. Este es la representación. Ustedes recuerdan que ahorita yo mencioné, puede bajar la mano ya Jeffrey para estar pendiente de cualquier otro que levante la mano. Ahorita mencionaba que en la capa física hay métodos de codificación, que es el método que utiliza la capa física para poder encapsular a su manera la información que le es entregada por la capa 2, la capa de enlace de datos. Entonces hay un método llamado Manchester, que es un método de codificación y de modulación amplia. El método de codificación Manchester es utilizado o era utilizado específicamente para la velocidad de 10 megabits. Eso decía, mira, en el momento que en este espacio, estamos hablando de aquí a aquí, este delimitador que hay de ahí hasta aquí, cuando te entre una señal, si la señal baja, entonces es un 0. Pero tiene que terminar el ciclo, o sea, terminar desde aquí hasta aquí. En el centro de este espacio, entonces, vamos a ponerlo aquí como un ejemplo un poco más amplio. Si yo tengo este y esto como punto de referencia, la información debe llegar desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Entonces, el maestro Manchester decía, si un voltaje entra y baja, es un 0, pero debe completar el ciclo, o sea, debe llegar hasta aquí. Ahora, si en el proceso de este otro espacio, él entra y sube, completa el ciclo y ya
ese es considerado un 1 y este sería un 0. Profe, pero ¿y si son dos 1? Él lo que hace es, aquí baja nuevamente, va para poder volver a subir y completar el ciclo. Y ahí él dice, ok, como desde aquí hasta aquí es el ciclo y ahí subió, pues entonces este es un 1. Por eso este es un 1. Por eso este desde aquí hasta aquí también es un 1. ¿Por qué? Porque aquí subió. Entonces un 1. Subió a partir de que cuando recibió la información, o sea, cuando comenzó el ciclo, que es aquí, él lo recibió y subió. Por eso es un 1. Si es un 0, entonces es porque cuando lo recibió, estamos hablando de esta parte de aquí, para completar el ciclo tuvo que bajar. Y si bajó antes de completar el ciclo, entonces es un 0. Claro, cabe destacar que todas estas informaciones son importantes para nosotros conocer el proceso, pero son inservibles para la vida real. O sea, esto es algo transparente para nosotros como usuarios, pero como CCNA es importante que tú manejes ese tipo de información. Reitero, es información que usualmente yo le llamo información basura para la vida real, porque no da dinero, pero es importante porque como CCNA, tú no debes dejar de saber esa información. Obviamente la información puede ser no solo el método de Manchester, porque al surgir de 10 megabits a 100 megabits, ya el método no era factible y se creó otro método llamado MLT3. Pero cuando surge informaciones viajando a través de enlaces ópticos, el método de codificación de la parte óptica es NRZI. ¿Por qué? Bueno, porque Manchester y MLT3, que es para 10 y para 100 megabits, interpretan impulsos eléctricos, presencia de protones, neutrones, electrones, los elementos que forman la corriente. Sin embargo, la luz no lo forman electrones ni protones, sino fotones o neutrinos, dependiendo si la energía, bueno, los neutrinos son solares, pero digamos que fotones, que es el elemento general que forma la luz. Debe haber un método de codificación que interprete la presencia de más o de menor intensidad en la luz. Y así es que puedes saber cuándo es un 1 o cuándo es un 0. Bien, continuamos. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es la capa física, no podemos dejar atrás lo que es la transferencia de información. Y la capacidad de transferir más o menor cantidad de información se le llama ancho de banda. Si tú quieres mayor ancho de banda, debe contratar más mega. Pero observen bien,
que en el proceso del flujo de la información se transfiere en bit por segundo. Todo es bit, o sea, kilobit, megabit, gigabit. Muchas veces, anterior tal vez usábamos, pero ya no lo vamos a poder hacer. Lo vamos a poder hacer, pero no porque no sabemos. Decimos, no, yo tengo 10 gigabytes o 100 gigabytes. ¿Quién tiene 100 gigabytes en su casa de transferencia de datos contratada? Calojero. Te voy a decir que no, Calojero, y también a Gabriel y a Ana. Y le voy a decir el por qué. Porque megabyte es la unidad de medida del almacenamiento de la información. Ustedes tienen contratado un servicio de 100 megabits por segundo. Porque megabyte no se puede transferir tú puedes transferir no un megabyte, 100, 2 gigabytes, pero transferirlo se transfiere en bit por segundo, porque la unidad de medida de almacenamiento es el byte y la unidad de medida de transferencia es el bit. Profe, ¿qué diferencia hay? Que un byte está conformado por una cantidad de bits. Bien, tal vez no, es un detalle semántico, pero es importante que nosotros podamos delimitar el término correcto cuando estamos hablando de transferencia. Yo tengo una 100 megabits por segundo, pero megabyte es imposible tener una unidad de medida de transferencia. Correcto, como dice Gabriel, 8 bits es un byte. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Ninguna? Todo bien, excelente. Continuamos. En ese sentido, cabe destacar de que en los medios físicos, o los medios físicos, tienen conectores. ¿Cómo se ven esos conectores? Dentro de los conectores está el cable de cobre que tiene estos diferentes conectores, Ethernet. Pero si observan, nosotros hablamos de puertos que pueden ser Ethernet y alguno podrá decir, profe, pero ahí dice Fast Ethernet. Y aquí dice Gigabit Ethernet. Ethernet, recuerden que es la parte de la tecnología tan utilizada por el cable de cobre, que al cable de cobre se llama cable Ethernet. Entonces, cuando se habla de solo Ethernet, se está hablando de la tecnología. Pero según el contexto de lo que tú estás hablando, cuando tú te refieres a Ethernet, se hace referencia solo a la velocidad de 10 megabits. Cuando se habla de 100 megabits ya no es Ethernet, sino Fast Ethernet. Y cuando es un gigabit ya sería este término que está aquí arriba, que es Gigabit Ethernet. O sea, este es un puerto que es 2 puertos Gigabit Ethernet y todos estos son a 100 megabits. Es muy difícil, muy improbable tener un equipo ya solo Ethernet. Se utiliza el nombre, pero la velocidad de 10 megabits ya es un poco obsoleta, digámoslo así, para dejar un margen de error. ¿Ok? En la capa física tienen otros puertos, como los puertos de administración, que pueden tener diferentes presentaciones, tanto RJ45
como USB, ¿por qué no? O inclusive ópticos. Bien. Excelente. Continuamos. Ya sabemos que la capa física puede manejar señales eléctricas digitales y que esas señales digitales puras, limpias, pueden ser interrumpidas por una interferencia eléctrica, ya sea electromagnética o de radiofrecuencia. Y lo que es organizado se puede distorsionar de manera tal que no se recibe la información. Profe, ¿cómo se puede un cable pasarle esto? Bueno, cuando hablamos de cableado estructurado, siempre es importante tomar en cuenta, obviamente está enviando corriente por ahí. Si tú lo pasas por una lámpara fosforescente o fluorescente, tiene inconveniente, pero no es por la luz, no es por la luz. Es porque esas lámparas tienen un transformador que tiene un campo electromagnético muy enorme, muy grande, de mucha intensidad y que puede afectar la información. Recuerden que la información va viajando representada como vi, pero realmente corriente eléctrica. Entonces, si pasa por un campo electromagnético, se va a ver distorsionada. Lo que era un 1 puede ser que baje, o lo que era un 0 puede ser que gane una potencia eléctrica y se convierte en un 1 y ya eso daña la información. Este sería el ejemplo de una señal interferida, dando como resultante que el destino reciba esto. Profe, pero recibió algo muy parecido, no tan feo. No, espérate. Que yo pagué por Brad Pitt y tú me estás entregando a Cristian Espinal. Es que yo recibo e interpreto señales digitales y yo estoy recibiendo una información que aparenta y la recibo como si fuese una señal análoga. Entonces ahí es donde viene el inconveniente. Este, que era un 0, pudo haber ganado potencia y si pasa de 2.5 voltios, ya lo recibe como un 1. Y si lo recibe como un 1, ya la información lo cambia todo. Eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando el sistema numérico. Un 1 lo cambia todo. La interferencia de radiofrecuencia son obviamente representadas por EMI, interferencia electromagnética, RFI o interferencia de radiofrecuencia, y el EMI son la interferencia electromagnética, que pueden causar distorsión en la señal y por consecuencia, obviamente, dañar los datos. Esto en general se le llama crosstalk, que se trata de una perturbación a causa del campo electromagnético de una señal en lo que son los hilos trenzados. Bien, este cable. Por eso, por ese posible inconveniente es que trae a colación el trenzado, ¿ok? O inclusive los revestimientos metálicos y o aisladores de otra índole, lleva la intención de tratar de que el cable se vea menos afectado por el campo electromagnético y o de radiofrecuencia. Continuamos.
Entiendo que nosotros explicamos esta diapositiva, la volví a colocar ahí porque también formaba parte del módulo 4, expliqué por qué los cables están trenzados, etcétera, etcétera. O sea que hay mucho aquí, tanto la diferencia como del cable UTP, cable para el trenzado, no blindado, el más utilizado porque es más barato, y el más, sin embargo, el cable STP o cable para el trenzado blindado, mayor blindaje, mucha mejor opción. Sin embargo, el costo hace que no sea tan factible. La forma de trabajarlo es diferente. Es la misma, pero un cuidado diferente porque hay que agregar, adicionar lo que es la conexión a tierra de seguridad. O sea que el cableado estructurado con cable STP va muy asociado al sistema de tierra eléctrico por tener aislamiento metálico. Está el cable coaxial, que bueno, no podemos decir que no es una realidad del mercado real, porque hay cámaras que son a través de cable coaxial. Ya no podemos decir que hay una red coaxial como tal para computadoras o para host como. Sin embargo, la parte de video es muy bueno, muy buen cable. Ok. Este sería el ciclo haciendo énfasis en lo que es la parte de la seguridad de los medios de cobre. La conexión a tierra de seguridad es extremadamente importante. De no ser así, no lo ponga. Esta es la representación de un switch con sus cables interconectados y funcionales. Estas son reglas de seguridad para los medios de cobre y para nosotros poder verificar esto a mayor escala, digamos, necesito un participante voluntario que me lea estas reglas de seguridad. César, adelante, mi estimado. Sí, primero, la separación entre el cableado de datos y el de energía eléctrica debe cumplir con los códigos de seguridad. Segunda, los cables deben estar conectados correctamente. Tercero, se deben inspeccionar las instalaciones para detectar daños. Cuarto, el equipo debe estar correctamente conectado a tierra. Correcto. Estas prevenciones, estos elementos que debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con el cableado estructurado, que nota, es, digamos que más del 30%. Yo digamos, vamos a decir que el 50% de toda la red. Porque aunque bien es cierto, hay que tener buenos equipos, tú debes ser un verdugo configurando, bla, 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 etcétera, etcétera. Brother, si tú no sabes la infraestructura del cableado estructurado, tú no estás en nada. O sea, si tú no puedes eh, crear un cableado estructurado correcto, tú puedes ser el más verdugo de la bolita del mundo y del potecito lleno de sangre, configurando, pero que tú vas a configurar si las máquinas no se están comunicando de manera correcta, ya sea porque hemos irrumpido una de las normativas de seguridad de los medios de cobre, o que tú eres el muy verdugo y equipo sumamente caro de 5 millones de dólares con el mejor cable que tú tienes, sin embargo, obviaste la norma de que los equipos deben estar conectados a tierra y un día de estos locotrones cayó un rayo cerca y te quemó todos los equipos por no tomar en consideración una normativa de seguridad que es vital. Y es lo que más sucede. De hecho, posiblemente muchos de nosotros hayamos sido víctimas de que sonó, cayó un rayo cerca o un estruendo y diría que casi sin temor a errar, aunque sea un bombillo, hemos perdido por causa
Hoy está soleado, estamos en un clima tropical. Ahorita si le da la gana arranca a llover y dura 3 días lloviendo. Sonó un trueno que lo oyó el país entero. Se quemaron muchos equipos. Aún el equipo no estaba encendido, pero estaba conectado. Entonces, dada esta realidad, debemos considerar cada detalle cuando se trata de la seguridad de los equipos. Y eso inicia desde el cableado estructurado. Bien. Continuamos. Obviamente nosotros el día anterior observamos muchísimas teorías y explicaciones de los diferentes cables de par trenzado y de las diferentes categorías 5, 5E, 6, 3. La categoría 3 era utilizada o es utilizada más para para la comunicación de voz. Es el cable de 4 hilos del teléfono. Le pusieron categoría UTP categoría 3. El categoría 5 y 5E son más directos a lo que es el cableado estructurado de redes de datos. Uno es Enhanced 5 y el otro es, bueno, sin mejorar. En teoría, uno es para 100 y otro para 1 gigabit, pero ambos funcionan. Bien, y el categoría 6, obviamente, utilizado con mayor frecuencia para velocidades gigabits. Continuamos. Aquí están los detalles. Detalles técnicos, digamos así. El día anterior nosotros hablamos de lo que este conector se llamaba conector RJ45, que estaba conformado por 8 pines, un revestimiento usualmente plástico, digo usualmente porque hay de metal, plástico con 8 muescas, 8 pines, perdón, y en la parte frontal una muesca que lleva como intención agarrar el cobre del cable. ¿Para qué? Para que los pines puedan crimpear cada uno de los cables porque están separados cuando nosotros vamos a hacer de manera manual el cable de conexión directa y o cruzada, según el estándar que estemos utilizando, el A o el B. Y este en la parte de abajo es el socket o conector mini jack RJ45. El de abajo que está en el borde azul es el que va en la pared. O en el patch panel, que es en el centro de datos. Entonces, esta, según decíamos el día anterior, es el orden de los colores del estándar A y también del estándar B. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. ¿Ok? Bien. Recordemos que para lo que es el cableado estructurado de cable de cobre, hay un equipo después de la instalación utilizado para probar si el cable fue terminado de manera correcta. Hay varios equipos. Hay un generador de tono que es para tú ubicar el cable en un extremo. Tú terminas todos los cables, pero tú tienes un departamento que tiene 15 usuarios. El usuario número 7, ese puerto no está funcionando. Y tú
se te ocurrió cuando hiciste el cableado estructural no rotularlos? ¿Qué es rotularlo? Es colocarle un label en ambos extremos que identifique de manera rápida cuál cable es que está en la máquina número 7. Que en la parte del data center tenga un label, un rótulo que diga puerto de fulano de tal o puerto número 7, que está en el puerto 16 del switch 4. O sea, tú no tienes forma de cómo tú identificarlo. Bueno, profesor, yo podría, bien, tanto funcional, si lo desconecto en el switch, ese bombillito se apaga. Sí, es verdad. Sin embargo, cuando tú tiras el cableado estructurado, tú tiras 20 cables por un conducto y lo vas jalando del otro lado. Tú luego de hacer eso y de colocar todo donde va, tú tienes que identificar porque todavía no han sido terminados, no tienen la cabecita, cuál va con cuál. Entonces, ahí es donde entra el generador de tono. El generador de tono tiene dos extremos. Un extremo tú lo colocas en una de las cabezas de los extremos. Y en el otro va pasando algo parecido a esto. Vamos a ver un generador de tono. Mírenlo ahí. Tú colocas en la marca puede ser cualquiera, barata, cara, eso ya debe depender del presupuesto. Siempre es bueno que sea una marca adecuada. Tú colocas este extremo en una de las puntas que ya está terminada y este tú lo vas pasando por los diferentes cables y él va a generar un tono. Ti, 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 ti. Cuando él detecta a esta otra parte de sí mismo. Y ahí tú te das cuenta que ese cable es el mismo que está en la otra punta. Y ahí tú lo vas organizando uno por uno. ¿Ok? Para que algo así, veamos, cableado de red. Cableado de red desorganizado. Imagínate que tú llegaste. A ti te están pagando tu dinero. Tú no estás ahí para hacer favores. Pero vuelve, la empresa tampoco te está pidiendo un favor. A ti se te está pagando. Y aquí sí, no pongo este ejemplo porque tiene colorcito, todo muy bien. A ti te dieron que son todos azules. Porque tú podrías ir el rojo con el rojo, el verde con el... No, 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 no. Compraron el cable, diferentes rollos, todo azul. El tipo que tiró el cableado estructurado lo botaron, razón X, y te buscaron a ti. Y tú tienes que identificar cuál de esos cables que está ahí es el de la máquina 7, que es la que tiene el problema. Pero los demás están funcionando. Nota, utilizo el término funcional no bien, porque ese cableado no está bien. Está funcional. Entonces tú tienes que en el extremo de la máquina 7 colocar uno de los que mencioné, de los generadores, con la intención de que cuando tú vayas pasando la herramienta a través del cableado, suene cuando esté detectando a su contraparte en el otro extremo. Es para que esto se convierta
en esto. Veamos este que está como más chulo. Que esto se convierta en esto y que tú le hayas colocado un label en cada uno indicando a qué PC pertenece. Claro, hay un equipo que utiliza, que se llama rotulador, que es utilizado para eso. Tú le escribes PC401, o sea, PC4 del edificio 1, o PC40102, PC4 del edificio 1, el aula 2. Tú vas a utilizar la nomenclatura que tú desees, pero nosotros necesitamos tener algo así, como esto. Pero esto inicia de esta manera. Para poder lograr tener esto que está a la derecha, se inicia por este cableado que está a la izquierda. Así es que llegan los cables, no llegan organizados. Después que están todos ahí es que tú decides, perdón, tú debes optar por tener algo visible, ético. Bien, entonces de eso trata esta herramienta. Pero ya vimos el rotulador y que cada cable debe ser rotulado. El generador de tono. Luego de tú ya porque el generador de tono solo dice que esta esquina corresponde a aquel extremo, los extremos. Entonces luego viene el probador de cable, que es otra herramienta que donde tú dices probador de cable UTP, donde él ya sí determina continuidades, donde te dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hilos, y él determina si el hilo 1 corresponde al hilo 1 y el hilo 2 y que cada hilo esté en su lugar. Pero puede darte que hay un hilo abierto o que hay un hilo cruzado. Eso sucede cuando el blanco marrón, tú lo pusiste donde va el verde y él dice, espérate, hay uno cruzado. Pero si tú lo terminas, profe, pero si yo lo termino mal de un lado y mal del otro, él va a dar continuidad, es correcto. Pero el probador de cable, recuerden que cada par tiene una cantidad de trenzado. Y el que está más trenzado es más largo. Por lo tanto, él es la única forma que tiene midiendo el cable extremo a extremo. Él se da cuenta si el color está en la posición, pero no es por el color, porque eso no determina colores, sino que dice, pero espérate, el blanco verde que está menos trenzado que el blanco mamey. Aquí, cuando yo mido, el blanco verde me da un número más alto de lo que debería, porque me da un número más alto que el blanco mamey. Y es más corto, entonces no puede ser. Déjame calcular a ver quién es que está cruzado. Y algunos testers hasta te dicen, mira, el 1 está cruzado con el 6. Ya ahí se interviene el costo, dependiendo de lo que tú hayas comprado, pues entonces una vez ya testeado el cable y confirmado que esté correcto, entonces ahí sí se procede a meter mano. Ya finalizado todo eso, podemos proceder a certificar el cableado estructurado. Profe, ¿qué es eso? Nosotros agarrar un documento y decir, esto está bien. No. Hay otro equipo llamado certificador de cable.
de cable UTP, por ejemplo. Entonces, ahí ese certificador, que puede ser ese, es también el costo influye, te dice la cantidad de ohmiaje que tiene el cable, el NEX, que es una prueba que se genera basado en un nivel de interferencia FEX, PSNX, el crosstalk en general, y etcétera. O sea que este certificador te genera de 1 hasta 5 páginas por cada puerto certificado. Y usted dirá, pero ¿y qué es lo que tanto hay que decir de algo que el probador dijo que estaba bueno? Sí, puede estar bueno. Y el probador dijo que está continuo, pero tú puedes tener más largo, más corto. Puede estar cruzando por un campo electromagnético que tú no lo detectaste ni lo detecta el probador, pero sí el certificador, porque él verifica todos los elementos eléctricos y electrónicos. ¿Preguntas? Profe, y si yo quiero certificar mi red, ¿cómo cuánto sale eso? Bueno, certificar cada punto está entre 80 y 150 dólares por punto. Para que tengan más o menos una idea de la dimensión. O sea, para certificar te pueden decir, bueno, mira, yo te lo certifico, perdón, te lo certifico en 30, en 40 dólares, 55. Eso va a depender de qué tan profundo tú necesites la certificación. Si es de continuidad, no, eso yo te lo hago, ¿cuántos puntos son? Tanto, bueno, te lo voy a hacer en 35 dólares cada uno. Son 100 puntos. ¿Ok? No, pero mira, yo necesito porque hay aplicación o necesito adquirir la certificación de ISO 9001-2000, que es la certificación del control de calidad, y necesito certificar mi cableado. Entonces, bueno, mira, ellos exigen este nivel de profundidad en la certificación y ya eso tiene un costo diferente. Bueno, esa es la idea general, detalles. ¿Preguntas? Ok, una vez ya certificado, ahí te entrega parámetros de un mapa de la red, la longitud del cable, la pérdida de la señal debido a la atenuación o a la interferencia que pueda tener, lo diferente crosstalk que pueda tener, que mencioné a 4 de ellos, y etcétera, bueno, entre otros detalles. Finalizado ese proceso, ya ahí, después de nosotros haber hablado todo este tiempo, ahí es que ya un cableado estructurado está correcto. Bueno, está certificado. Profe, el mío yo no lo he certificado y funciona, sí. El tuyo está funcional, pero tú no sabes cuál es el nivel de interferencia, de atenuación, de crosstalk que tiene, la longitud, no tiene un mapa del cableado estructurado, tú no tienes nada. Tú tienes un cableado funcional. ¿Ok? Bien, continuamos. Cuando se trata ya de fibra óptica, el tipo de medio óptico, recuerden que la fibra óptica no es susceptible a la interferencia ni de radiofrecuencia ni a la interferencia electromagnética, porque él trabaja con fotones, él no trabaja con electrones. ¿Ok? Por lo tanto, es una opción, si va, mira, yo la verdad es que encontré un buen trabajo o una de las estaciones donde yo trabajo, de la institución, está cerca de una central eléctrica y necesitamos comunicar esa parte del banco con todos los demás. ¿Cuál sería la solución? La fibra óptica.
porque la luz no se distorsiona por cuestiones de interferencia radioeléctrica ni electromagnética. No importa que tú pases por en medio de los transformadores, eso no va a afectar la data que va a viajar para esa sucursal. Ahora, internamente, sí ya hay diferentes tipos de fibra óptica que son un poco más flexibles, delgado, transparente, de vidrio puro, realmente múltiples. Claro, la fibra viaja a través de un cable que es extremadamente delgado. Y por ese cable lo que viaja es un haz de luz. La fibra óptica actual utilizada para las empresas, obviamente, una de las aplicaciones más utilizadas en fibra, está lo que es la fibra óptica a tu hogar, que incluso, bueno, hay instituciones de comunicaciones que tienen fibra óptica hacia el hogar de cada uno de nosotros. Lo más probable es que todos tengamos fibra porque hemos visto ventajas y desventajas. Digo ventajas de la fibra y desventajas de las que no son por fibra. Ok. Cableado estructurado para redes que están a una distancia muy grande e incluso de forma intraoceánica o submarina. Continuamos. Habíamos visto día anterior el mapa de las fibras ópticas ya del país. Eso fue en las explicaciones anteriores. También habíamos visto que la luz obviamente puede ser monomodo o multimodo. Modo es haz de luz, por lo tanto monomodo es que viaja con un solo haz de luz. Llega a una mayor distancia porque tiene una potencia mayor, pero la distancia y el ancho de banda es inversamente proporcional. O sea que llega más lejos, pero a menor ancho de banda. Estos cables usualmente se miden en micrones y para que sea monomodo debe tener diámetros de 10 micrones hacia abajo. El núcleo debe ser bien pequeñito. Sin embargo, las multimodo de 10 micrones, 50 hacia arriba, llevan varios haces de luz y como la distancia y la velocidad en fibra óptica son inversamente proporcional, al llevar más haces de luz, llega a una menor distancia, pero es mayor ancho de banda. Estos son los conectores más frecuentes, no son los únicos, el ST y el SC. Ok, y todos pueden utilizarse tanto para multimodo como para modo, aunque frecuentemente los conectores duplex son utilizados para multimodo. Ok. A estos cables se le llaman frecuentemente GB. Es un término utilizado para este tipo de cable, que es el cable de colorcito amarillo o mameycito bonito que tienen adentro en el data center. Son flexibles porque son de fibra óptica plástica, porque si fuesen de fibra óptica de vidrio, si lo doblan así se parte. Aunque tiene mucha ventaja, la fibra óptica obviamente también es susceptible no a interferencia de radiofrecuencia y electromagnética, sino a otros problemas per se, problemas propios, como la reflexión, la refracción, las curvaturas, entre otros. Todo esto son elementos que intervienen porque como es luz, si hay una curvatura pronunciada, obviamente la luz choca y rebota. La reflexión es lo que causa ese rebote, o sea, llega a un punto donde en la misma superficie pulimentada haces que la luz se devuelva porque se refleja. O la refracción,
la luz se refracta. La absorción de lo que transmite o lleva, transporta la luz, consume cierto nivel de luz y esa refracción hace que los datos y las distancias disminuyan. ¿Ok? Continuamos. Ok, dentro de lo que es el otro tipo de medio inalámbrico, anteriormente mencionábamos que teníamos el Wi-Fi, el Bluetooth y el WiMAX. Wi-Fi para redes locales, obviamente para las redes LAN o WLAN, que es Wireless LAN, que es el término utilizado para el Wi-Fi. Tenemos, obviamente, cada uno de estos elementos nos indica cuál es el estándar de la IEEE que rige a ese tipo de comunicación. En el caso del Wi-Fi es el 802.11 y en el caso del Bluetooth el 802.15, que es quien delimita lo que es WPAN o Wireless Personal Area Network, red de área personal. Usualmente el Bluetooth viene de un dispositivo handheld, un dispositivo de mano, es de alguien, es propio y por eso se le indica como una red de área personal. Tú lo habilitas o lo deshabilitas a tu antojo. Y tenemos lo que es el WiMAX, que hablamos de que el WiMAX era la comunicación conocida por interoperadores mundiales o la red de celda celular. Esto es un ejemplo de un router Cisco inalámbrico, específicamente el modelo WRP500 para redes pequeñas u hogares. Y cabe destacar que la capa física nota, esto parecerá un poco, aquí están, los números están incorrectos. Ok, aunque Cisco lo tiene así, no van así, va al revés porque la capa de aplicación no es la capa 1. Aquí hace referencia, para que no vayan a confundirse, que la primera capa que interviene el usuario es la de aplicación. Y por eso se habla de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. O sea, no es que la capa 1 cuando... No. Ni que, cuando estamos enviando la capa 1 es la capa 7. No. Este es el orden en la que intervienen en el mensaje enviado por el usuario. Lo que puede causar algún inconveniente. Lo único de la capa 4 siempre cae 4. La capa de enlace de datos forma parte de la capa física. Hey, profe, espere. ¿Cómo así? Así. Lo que pasa es que la capa 2 se divide en dos subcapas. La primera capa, la capa que está más cercana a la capa 1, se llama, tiene un nombre, y la capa superior, otro nombre. La subcapa 1 de capa 2 se llama MAC. No MAC de la MAC address, sino Medial Access Control. Control de acceso al medio. Y la subcapa 2 se llama LLC o Logical Link Control. Control de enlace lógico. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí, que aparece en múltiples ocasiones, pero la voy a explicar solo una vez, indica esto. Miren ahí, fue la capa 1 del modelo OSI, la física que abarca todo esto. La capa 2 del modelo OSI, enlace de datos que abarca todo esto. Y esta es la capa de red o la capa 3. Pero si observan, esta que es la capa 2 se divide en dos subcapas.
en subcapa 1 llamada subcapa MAC y en subcapa 2 llamada LLC. Y esta es la capa 1, que es la capa física. Entonces, la subcapa 1 de capa 2 maneja todos los elementos necesarios para que eso que enviaron allá arriba lo convierta en corriente. Eso no lo hace la capa física. La capa física son los elementos físicos. La subcapa 1 de capa 2 es la que hace la verdadera magia. Bien. Campo grises explicado. Este que es morado también, el azul también, el verde. Profe, ¿por qué el Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth están en ambas capas? Lo que pasa es que el medio físico pertenece a capa física, pero el protocolo para entenderlo pertenece a la capa 1 de capa 2. Por eso es que Wi-Fi pertenece a la capa 1 y a la subcapa 1 de capa 2. Claro, esos son detalles que no se dicen. Ok, eso es, bueno, mira, eso es capa física ya. Pero es física de capa 1 y física de capa 1 de capa 2. De la subcapa 1 de la capa 2. Que es donde están los protocolos, eso de Manchester, MLT3, todo esos métodos de codificación son lógicos, pero están en la capa 2, en la primera capa de capa 2. ¿Preguntas? Hablen ahora, que es gratis. Continuamos. Se apure que va a llegar el momento de las preguntas. Ya expliqué eso la anterior vez de la trama. La trama viaja a través de diferentes medios, pero la información interna es la misma. Eso entiendo que ya se habló de lo que era una topología, no específicamente esa, pero ya sabemos que es una topología. Que la topología física sí tiene la representación de cómo están conectados y la topología lógica es de cómo trabajan. Porque tú puedes estar conectado de una manera y trabajar como otra. Preguntas del capítulo 4. ¿Aló? ¿Nada? ¿O estoy solo? Cuidado si se fueron a beber agua todos. No, señor, estamos aquí. Ay, Sí, profe. Estamos aquí. ¿Qué fue? yo hablo mucho y mucho detalle. Ustedes tienen que decirme, profe, está hablando demasiado. Dele para adelante, dele para adelante. Pero si No, vamos bien, pues todo bien. Precisamente por eso, en verdad, usted explica, realmente, al usted explica tan detallado y usando términos que no confunden a uno, ¿se entiende? Ok, excelente, excelente. Perfecto. Bien, dicho eso, entonces, dentro de los... Profe, y eso solo el capítulo... Sí, claro, el capítulo 4, dentro de lo importante, fueron esos los elementos que saqué para expresárselo a ustedes, que ahí se resume pues la mayoría de las cosas. Pero obviamente ustedes saben que el capítulo 4 tiene más información, pero vuelvo y digo, son información que es importante, pero esa información no sirve para generar dinero. Bien, dicho esto, voy a hacer un stop a la grabación.